Bienvenidos a este nuevo video del canal de YouTube de la página web www.porelperú.com. En esta oportunidad vamos a tratar sobre los alcances y aplicación de la resolución directoral 013 del 2016 EF/5203, promulgada en el peruano el día 8 de abril del 2016. Toco este tema porque en esta primera semana de aplicación ha habido unas interpretaciones un tanto erradas, un cierto temor infundado, se podría decir, que ha dejado esta resolución. Comenzamos. La resolución directoral 013, ¿no? va a estar establecido los procedimientos de gastos girados, el pago de tributo mediante transferencias electrónicas que corresponden efectuar a las distintas entidades del sector público, entre otros aspectos, como por ejemplo también la directiva, la modificación de la directiva de tesorería. Comenzamos a explicar un poco lo que es el primer artículo, procesamiento del gasto girado, ¿no es cierto? Aquí ha habido uno de los que más ha habido llamadas y consultas, en el que mencionaban que estaban girando a partir del lunes, no estaban girando y se les estaba quedando sus registros en estado V. En estado V. Estos registros se mantenían hasta 1 o 2 días y no se explicaban la razón, quizá por desconocimiento de esta norma. ¿Qué te dice el artículo 1? Ahora te dice que se realizará la aprobación de estos registros girados al día siguiente hábil, ¿no? De haber recibido el Tesoro Público la transmisión, ¿no? de parte de la entidad. O sea, si la entidad transmite, hay que tener en cuenta que puede transmitir, puede quizá por alguna razón pegarse la transmisión, no llega a Tesoro Público, no empieza la cuenta al siguiente día, sino tienen que asegurarse que llegue la transmisión a Tesoro Público, ¿no? Se salga de la transmisión correctamente y empieza a correr el plazo que al día siguiente va a aprobar estos girados. ¿Ok? También hemos recibido comentarios en las redes sociales que manejamos en cuanto a que mencionan que este artículo genera más burocracia. O sea, mencionan de que esto va a trabar más la ejecución del gasto. Permítanme decirles que no estoy de acuerdo con esa posición, por cuanto esta norma no debería de causar sorpresa. Si la entidad trabaja técnicamente correcto, ¿no? Organizado, planificado, programados, todas sus actividades, todos sus gastos, todo esto se debe dar con un tiempo de anticipación, ¿no? No es dable de que, por ejemplo, en la entidad un trabajador pida, digamos, 5 galones de combustible o cemento, ¿no? Materiales de construcción, el mismo día o un día antes, y quiere que salga inmediatamente el cheque. Entonces, ahí sí ocasiona esos problemas y dicen que esto está trabando. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a salir el mismo día, sino al día siguiente la aprobación. Lo que tenemos que hacer es trabajar con mucho tiempo de anticipación, programándonos, planificándonos, ¿no? Para que cuando se dé el pago, ya el cheque o el pago ya esté realizado o esté en tesorería, listo para ser girado. Entonces, no debería de causar sorpresa que se autorice al día siguiente los girados. Esto sucede cuando dejamos todo a último minuto, todo a última hora, y obviamente cuando todo está a última hora, todo es, como le dicen su palabrita, ¿no? De costumbre, es un imprevisto.
Entonces le dicen imprevisto a todo eso, ¿no? Y se hacen un mundo. Y más esta norma que ha salido ahora, esta resolución, lo empeora, ¿no? Evitemos eso, trabajemos con mucho tiempo de anticipación todos los gastos que se van a realizar. Con las videoconferencias anteriores que les he brindado, que les he dado, si han participado, hemos hablado bastante de que, por ejemplo, una de las claves es que los requerimientos no se presenten en cualquier día, todos los días del mes, ¿no? Sino que proponíamos una semana antes que comience el mes que se hagan los requerimientos, y así no tendrían ese inconveniente de acumular a última hora, o todo quieren, ni bien llega el requerimiento y ya quieren que salga el cheque. No es correcto. Entonces, si nosotros superamos eso, este artículo 1 del procesamiento del gasto girado no nos sorprendería, ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta de esta operatividad, de que al día siguiente ahora aprueba. Hay que tener mucho cuidado entonces ahora con esto. Hay que mejorar nuestro sistema de los procedimientos que tenemos en las entidades. ¿Ok? Otra cosa más con el artículo 1, ¿no? Como esto ya va a ser un día antes, un día después la aprobación, podría sí presentarse algunos imprevistos, pero imprevistos reales, no como los que hablábamos anteriormente, ¿no? Imprevistos realmente que son reales, ¿no? Quizá un viático que se genere la necesidad hoy día de realizar este viaje hoy día mismo, ¿no es cierto? La norma también en el segundo párrafo del artículo 1 menciona, ¿no?, que hay contingencias expuestas, ¿no? Serían casos excepcionales, ¿ok? Y esto tiene su procedimiento. Entonces, ¿este procedimiento cómo sería? Que el administrador o el que haga sus veces tiene que mandar un documento en la cual explique, ¿no?, las razones de por qué esto es un caso excepcional y que tiene que ser aprobado inmediatamente, ¿ok?, ante Tesoro Público, ¿ok? Esto no significa que también que cuando es que mandan, Tesoro Público lo va a aprobar, sino que Tesoro Público va a evaluar, ¿no es cierto?, va a evaluar este documento, y si procede lo va a aprobar inmediatamente, ¿ok? Entonces no hay que abusar de este exceso. ¿Por qué? Porque si en caso nosotros esta excepción no es para apresurar, agilizar los girados para aprobar rápidamente, no es para agilizar, sino en casos realmente excepcionales. Si abusamos de esto, cuando realmente se presente algún caso de emergencia, no vamos a poder tener ese apoyo de Tesoro para que lo apruebe, ¿ok? Entonces no hay que abusar, sino sencillamente hay que utilizar en casos de realmente excepción. Básicamente eso es el artículo 1, ¿no?, que procesamiento de los gastos girados, ¿ok? Para avanzar un poco más rápido, a ver, el artículo 2 que es pagaduría de tributos mediante transferencias electrónicas. Ya sabemos nosotros que ya más casi 2 años ya es obligatorio girar, por ejemplo, con CCI a los proveedores, con carta orden electrónica al personal, y en la Directiva de Tesorería contempla qué tipo de gastos se debe hacer solo con cheque, ¿ok? Entre ellos estaba también, con cheque estaban los pagos de impuestos, ¿no es cierto?, de retenciones. Ahora con esta resolución directoral ya está cubriendo también en caso de estos que antes era con cheque, ahora sería con transferencias electrónicas, ¿ok? Estas transferencias electrónicas están diseñadas para darle mayor rapidez y seguridad a al cumplimiento de estos pagos de tributos. ¿Okay? Aquí también se generan varias dudas, me hubiera gustado hacer una videoconferencia, pero estoy sacando rápido este video para que haga preguntas, ¿no? Preguntas y respuestas, pero bueno, podríamos hacer más adelante. En este caso se generan muchas dudas. Por ejemplo, el momento de pagar, la metodología, ¿cómo voy a hacer? Entonces, la norma estipula que el tipo de giro tiene que ser con P, ¿no? Tipo de giro P. Y en el documento B,
¿no? De girado, en vez de poner 0.65 cheque girado, por ejemplo, vamos a poner el 0.81, que es el documento, ¿no? Que está direccionado para este tipo de pago, ¿ok? También se recomienda, la norma lo recomienda, que estos giros para pagar los tributos sean como mínimo 48 horas antes de que se venza el pago de ese tributo, ¿ok? Recomiendo, por ejemplo, si es que se va a pagar remuneraciones, ¿no es cierto? Se paga remuneraciones, todos los pagos netos y descuentos, todo. Cuando toque pagar los tributos, se puede pagar inmediatamente, no esperar las fechas de vencimiento, ¿verdad? Claro, acá me dicen que, bueno, contabilidad, que el PDT, que me debo mandar, tesorería, X cosas. Señores, 1000 veces les he dicho en todas mis charlas que les doy, reuniones de trabajo, con tesorería, con contabilidad, o con personal. ¿Para qué? Para mejorar los mecanismos y así salga con más tiempo todo lo que tengas que necesitar para que se haga este pago inmediatamente, ¿ok? Entonces, 48 horas antes. Lo recomendable es mucho más, ¿no? Pero mínimo 48 horas antes. ¿Por qué? Porque primero vas a tener que esperar un día para que apruebe el girado, ¿no es cierto? Puede pasar algo, mejor 48 horas. ¿Okay? Cabe indicar, me estaba olvidando, de que ya sea los girados, ¿no? En cuanto a proveedores o tributos, lo que sea, que ahora van a ser aprobados al día siguiente, son solo de la cuenta que está manejando Tesoro Público, básicamente la CUT, ¿verdad? Pero en la CUT sabemos que pueden manejar distintos rubros, ¿no? Hasta la 13, cuando está vinculado a la subcuenta, ¿no es cierto? De la que maneja en la CUT, que lo conocemos muchos, ¿no es cierto? Entonces, esas cuentas. Aquí no está considerado RDR, por ejemplo, o OIM, ¿no? Que básicamente en gobiernos locales. Pero les recomiendo que le den el mismo tratamiento a todos los rubros, ¿ok? Con tiempo de anticipación, ¿ok? ¿Qué más? Los contribuyentes o agentes de retenciones, entonces todos los que son agentes, ¿no? Contribuyentes o agentes de retención, ¿no? Las entidades públicas. En el artículo, seguimos, el artículo 3, el uso de declaración jurada para sustentar gastos por comisión de servicios. Esta sí fue la que reventó los celulares de los que nos llaman, ¿no? O los correos y las redes sociales, ¿ok? ¿En qué? En que al inicio, ni bien salió la norma, empezaron a leer o aplicar, o leerlo básicamente, dieron un grito al cielo que ya no va a haber declaración jurada para viáticos. Y no es así, En este artículo 3, lo que está, y no me gusta leer cuando expongo, trato de leer lo mínimo. A ver, ¿qué se entiende? Esta resolución directoral 013 no está interfiriendo ni modificando, ¿no? Todo lo que es viático en cuanto a dar el viático para alimentos, ¿no? Movilidad y alojamiento, la forma de rendir, no. Lo que está más bien es, ¿cómo decir? Sincerando, limpiando el camino de esto a una sola aplicación. ¿Cuál es? Que deje vigente solo al Decreto Supremo 07 de 2013, en la cual norma todo lo que es referido a la Comisión de Servicios, ¿no? La nueva escala de viáticos, que está la de 320 y 380, ¿verdad? La Comisión de Servicio. Entonces, este artículo 3 lo que está haciendo es derogar todo lo relacionado a la Directiva de Tesorería, ¿no? Donde normaba todo lo que es declaraciones juradas, para que deje solo vigente el Decreto Supremo 07. Es decir, que sigue vigente la declaración jurada para movilidad en caso de viáticos, ¿ok? En caso de viáticos. Es más, ya no está
ya no estaría poniendo ese límite de las 10 UITs como máximo de declaración jurada, ¿no? Solamente aplica el 30, según el Decreto Supremo 07, el 30% del monto total del viático para declaraciones juradas. ¿Okay? Pero sí, cabe aclarar de que el 10% de la UIT máximo para declaración jurada sigue vigente para los demás casos, ¿no es cierto? Para encargo interno o cualquier otro que tenga que hacer declaración jurada, ¿okay? Excepto para lo que es viáticos. ¿Okay? Algo más, en lo que es el uso de declaraciones juradas, como les repito una vez más, quédense tranquilo porque sigue habiendo declaraciones juradas y lo que queda vigente y no tocó para nada el Decreto Supremo 07, ¿no? Se aplica en su plenitud. ¿Okay? Y ya no hay normas adicionales que interfieran o creen conflicto o algo contra este Decreto Supremo 07. Para viáticos, solo tengamos en cuenta el Decreto Supremo 07 de 2013. ¿Okay? Si hay consultas debajo de este video, ¿no? Hacen las preguntas, está la página web www.porelperú.com, por el Facebook también pueden hacer las consultas y mayores aclaraciones. ¿Ok? Listo. El siguiente, de la inactivación del personal acreditado para el manejo de cuentas bancarias, es el artículo 4 de esta resolución. Fundamentalmente es lo siguiente, a ver. Antes había una traba de que si, digamos, un administrador de una entidad dejaba esta entidad y se iba a otra entidad, y la otra entidad también iba a ser administrador, por lo tanto es titular para firmar, ¿no?, los cheques, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Cuando la nueva entidad le quería registrar, no podía porque en la entidad anterior todavía no le habían inactivado. ¿Okay? No le habían inactivado. Al no inactivarle, impedían que comience a firmar, ¿no?, en la nueva entidad. Este artículo 4 lo que hace es que ahora, en este caso, en el ejemplo, el administrador que va a una nueva entidad se registra y lo que hace es bloquea en la entidad anterior, ¿no?, lo que estaba como titular. Bloquea, ojo, bloquea, no inactiva. ¿Ok? Bloquea para que sea aceptado, ¿no?, su registro de firmas en la nueva entidad. Eso nos dice de que como solo está bloqueando en la anterior entidad, la anterior entidad tiene la responsabilidad y la obligación de inactivar en su sistema a ese titular que ha salido, ¿no?, al margen que ya esté bloqueado. ¿Ok? Entonces ahí, para darle mayor dinamismo, porque si no era un freno cuando cambiaba de entidad y quería firmar en otra entidad, ¿no es cierto? Era un problema, ¿no?, que se estaba generando. Con este artículo 4 se supera ese inconveniente. ¿Ok? En el artículo 5, ¿no?, el artículo 5 traslada de RDR a moneda extranjera. Bueno, no se toca mucho eso, pero básicamente es depositar ahora, ¿no? También ya están incorporando, ¿no?, ingresos con moneda extranjera, ¿no? Pero se ha generado todo un procedimiento porque la CUT sabe muy bien que es en soles, ¿no es cierto? Entonces se genera un procedimiento para también poder depositar, se hacen registros. Eso no vamos a tocar, pero está claro en la norma. Les invito a leer, descarguen en la página web que les indiqué la norma. ¿Ok? Los otros, remuneraciones de saldos no ejecutados. Miren, aquí muchos quizá no tienen esto en cuenta, no manejan, pero básicamente es que el Tesoro Público está remunerando, ¿no?, los saldos de los fondos que están o que llegan a la CUT. A ver, el Tesoro deposita los excedentes al Banco Central de Reserva, ¿no?, al BCR, quienes invierten ese dinero, ¿no?, ese dinero el excedente, ¿no es cierto? Lo que genera, que se hagan cálculos
¿no? Y se distribuyan estos intereses, ¿ok? Entonces, esto se hace a través de un sistema. Lo que hace esta norma, el artículo 6, es que se establezca un nuevo régimen de cálculo, ¿no? De los intereses, más sencillo, más dinámico, ¿no es cierto? Básicamente que fija una tasa de referencia para los cálculos de intereses que corresponden a las entidades, ¿no? que no han utilizado y que lo han llevado a la CUT, ¿no? Básicamente es la idea del artículo 6, ¿no es cierto? Avanzamos un ratito más para lo que es quizás no todo, la disponibilidad, las disposiciones complementarias modificatorias, ¿ok? En la segunda, por ejemplo, vamos a ver el artículo 6, ¿no? Que refiere a las ampliaciones de calendario de pago. Aquí también nos ayuda bastante, nos mejora unas cositas, ¿no? Con esta resolución. Por ejemplo, sigue vigente lo del 25 hasta el 25 del mes anterior para que hagan su programación. Y hasta el 15 del mes, cuando las ampliaciones de calendario, hasta el 15, ¿no? del mes, podemos hacer las ampliaciones. ¿Cómo era para hacer las ampliaciones? Las ampliaciones era que tenías que tener un devengado aprobado, ¿no es cierto? Y ese devengado aprobado, uno o varios, ¿no? Y hacías tu ampliación de calendario. Para esto emitías un documento, ¿no? ante Tesoro Público. Ahora ya no necesitas enviar un documento a Tesoro Público para hacer las ampliaciones de calendario hasta la quincena del mes, ¿ok? Pero sí vas a necesitar un documento si es que haces o pides o solicitas una ampliación de calendario, ¿no? pasado la quincena del mes, ¿no? Y esto obviamente Tesoro Público va a evaluar y va a ver si procede o no la ampliación, ¿no? posterior a la quincena del mes, ¿ok? Lo que es esta aplicación de del pago regresando al anterior, el pago de tributos, el pago de tributos de los impuestos, de los tributos, ¿no? pagar electrónicamente, hay que tener en cuenta ahí en la disposición complementaria final, dice que los MEPECOS, ¿no es cierto?, es facultativo su aplicación, ¿no? en este momento, ¿no? Pero a partir del 1 de mayo ya es facultativo para los PRICOS, ¿no es cierto? Los PRICOS, porque tienen un tratamiento con la SUNAT, en la cual tiene que ir con cierta prudencia, pero que ya al 1 de junio del 2016, ¿no? Ya todos tendrían que estar haciendo los pagos de tributos en forma obligatoria por transferencias electrónicas, ¿ok? Transferencias electrónicas. Ahora vamos a tocar la disposición complementaria derogatoria, ¿no? La única que hay. Deróguese el numeral 1503, ¿no es cierto? 1503, ¿qué más dice? De la Directiva de Tesorería 01 del 2007, aprobada por la Resolución Directoral 02. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Esta última disposición complementaria derogatoria. Se refiere a que ya no es aplicable, no es vigente, ya no está vigente poner específicamente en la fase girado, la mejor fecha. ¿Por qué ya no es vigente? Porque sencillamente ya están diciendo Tesoro Público que el girado va a ser aprobado al día siguiente, ¿no? de que Tesoro Público reciba este girado. Entonces ya no hay casi sentido de que haya mejor fecha. Por eso ya en las siguientes versiones el SIAF va a estar bloqueando o eliminando esa opción. Ahora lo pueden dejar en blanco o lo pueden rellenar. Lo rellenen, no lo va a tomar en cuenta Tesoro Público, sencillamente va a aprobar al día siguiente, ¿ok? En caso del devengado, sí sigue vigente la mejor fecha, porque esta norma básicamente se refiere al girado, ¿no es cierto? Entonces, tendrían que solamente registrar en el devengado mejor fecha, ¿ok? Si en caso se equivocaran, como sucede mucho, de que en el devengado, en vez de poner
14 de abril de 2017, ponen 14 de septiembre de 2017, otros 14 de diciembre de 2016, ¿no? Entonces se confunden. Para esto también ya no es necesario, para anular este devengado, ¿no? que está de fecha muy posterior a lo que deseaban, ya no es necesario un documento enviar a Tesoro Público, sino haces la operación, ¿no es cierto? Haces la anulación y mandas, o tienen que enviar un correo electrónico a Tesoro Público. Nos han indicado que es al señor Edmundo Murillo, murillo@mef.gov.pe, ¿no? Un correo pidiéndole la anulación para que modifiquen la fecha del devengado, ¿ok? Entonces, eso es lo que básicamente en el artículo, el último dispositivo complementario derogatorio del, ¿no? Artículo 1, único, ¿no? Contempla que ya mejor fecha no es vigente, ¿ok? Entonces, colegas, básicamente esto lo podemos ampliar en las redes sociales. Los espero ahí, los invito a opinar, a participar. Y básicamente lo que esta norma también quiere o busca es que trabajemos de una forma más ordenada, de una forma más programada, planificada todos nuestros gastos. No dejemos a última hora todos nuestros quehaceres, nuestros requerimientos, mandar a última hora, sale un contrato después, otro lo traigo después, a última hora. No, si todos hacemos con su debida anticipación, ¿no? No tendríamos ningún inconveniente en aplicar esta resolución directoral 013, que, dicho de paso, tiene muchos beneficios para lo que estamos ejecutando en la actualidad, ¿ok? Entonces, cualquier consulta, duda, los espero en las redes sociales. Y muchas gracias una vez más a la página web www.porelperú.com, ¿no? Y en el Facebook también, que podemos responder a todas sus consultas. Muchas gracias y quedo a su servicio una vez más.